Si tienen sus Biblias, sáquenlas y ábranlas al Mateo 25. Ahorita les indico ahí, pero se pueden ir abriendo ahí. Como esta semana en la Semana de la Pasión de Cristo o la Semana Santa, los nombres que le pongan recordando. Y ya vamos a desviar un poquito de Job y ver una enseñanza de Jesús. Que por el libro de Mateo lo tienen que le enseñó en la última semana antes de ir a la cruz. Yo por tradición ahora sé que siempre me gusta aprovechar el miércoles que reunimos durante esta semana cada año y ver algún evento o enseñanza en la vida de Jesús que sucedió en esta semana. Y leyendo entre los evangelios seguía volviendo a esta parábola que hoy veremos. Y siempre comento esto y es interesante porque siguiendo ciertas líneas de tiempo, ¿no? Por los que le interesa esta información, para este tiempo de la semana, hoy técnicamente, según el calendario judío, ya estamos en viernes, para que sepan, porque es noche y día, no día y noche. Entonces, ya que baja el sol, atardece, comienza el siguiente día, ¿verdad? Así funciona. Y si leen las Escrituras, pues por la Pascua y por el día de descanso, que es un Shabbat alto por la Pascua, que es un día antes, ¿no? Y tienen que preparar las comidas desde antes, sacrificar el cordero justo antes de estos días, en el día de la preparación de la Pascua. Y interesantemente, ya por estas horas, si estamos siguiendo una línea de tiempo de esta semana, Jesús ya está enterrado, está en el sepulcro, ¿verdad? Porque se fue enterrado jueves en el día, ¿verdad? Porque la palabra, para estar exacta, dice que va a estar sepultado 3 días y 3 noches. Si él, ¿no? Fue viernes, ¿no? A veces decimos viernes porque de buen viernes, no por tradición. Hubiera sido enterrado viernes durante el día, sábado, viernes noche, sábado noche, pues, y son 2 días, 2 noches. Pero porque fue un Shabbat alto especial por la Pascua, se recorre un día. Entonces fue desde jueves durante el día, viernes pues noche o jueves en la noche para nosotros, viernes día, sábado noche, ¿verdad? Y domingo noche. Porque al amanecer domingo, cuando comienza el día, ya está resucitado. Entonces, bueno, a los que le importa que la palabra es exacta con sus profecías, que a mí me importa, pues a nosotros debe de importar, porque pues eso nos da la confianza en la palabra, ¿no? Pero si estamos viendo todo lo que hizo Jesús en la semana, yo dije, doy un lindo repaso de todo lo que hizo Jesús en la semana. No, pues fue una semana muy, muy, muy lleno de cosas y enseñanzas, ¿no? Y si no lo han hecho, y les animaría a tomar el tiempo en esos días y mirar a cada uno de los evangelios y leer lo que hizo Jesús en la última semana antes de ir a la cruz. Perdón, voy a abrir mis notas porque me va a ayudar. Y lo que pasa es, habló mucho porque cada día estaba en el templo, cada día estaba enseñando. Había muchos retos, muchos grupos religiosos y sectos dentro de
sectas dentro de judaísmo estaban retando a Jesús, porque por la fiesta de Pascua se habían reunido todos, entre los más celosos hasta los que nada más apenas cumplen las cosas, estaban ahí todos. Y dio muchas parábolas, enseñanzas. Mateo 24, él habla acerca de la segunda venida y el rapto. Mateo 24 puede estar un poco confuso, pero la verdad empezamos a ver cómo se distribuye los eventos entre un momento espontáneo y otro momento ya calculado en la segunda venida. Ya empieza a dar más sentido entre el rapto y cuando llega el aire, y segunda venida cuando llega a tierra en juicio. Y viendo todo, y me gusta esto porque en 1 de Corintios 11, cuando Pablo está hablando acerca de la comunión, nos da una indicación porque dice, todas las veces que lo haces en memoria de mí, y proclama la muerte hasta que Jesús venga. Siempre con la intención de tener nuestra mirada al momento que estaremos reunidos con Él. Y volví varias veces a esta parábola de los talentos que está en Mateo 25, comenzando en versículo 14. Jesús en su sabiduría estaba preparando a sus discípulos por lo que iba a pasar. Dentro de días o en algunos casos horas, Jesús los iba a dejar físicamente por unos días, pero después iba a iniciar el tiempo de la iglesia. Después de su resurrección, aproximadamente 40 días después, ascendió o subió al cielo, pero con la promesa que iba a descender y volver para nosotros. Así prometió en Juan 14, cuando cenaba con los discípulos, de que va a ir a preparar lugar, pero si lo prepara, ¿qué? Volverá para que estemos con Él. Y dice aquí en versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Ahora, empieza a contar una parábola, una historia para hacernos entender ciertas verdades espirituales. Es un escenario de que uno que tenía viajes, se entrega sus cosas, dice, tiene que ir a un viaje lejos. En este tiempo no era nada común de encargarlo, ¿no? Considera cuántos campos aquí están, ¿no? Y cuántos tienen los dueños ahí sentados, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Pues es una compañía, es una familia, y tienen que los encargados, los mayordomos, que administran los bienes. Ya lo vemos, ¿no? Hoy en día también. Pero Jesús está como indicando a los discípulos esta idea de que se los va a encargar ciertas cosas de su reino, dice. Reino de los cielos, dice, se les va a encargar a ellos. Y aunque Él físicamente no iba a estar con ellos, les iba a dar cosas en estos talentos, y a veces lo comparemos con talentos y las cosas que Dios nos dio. Literalmente está hablando de una cierta cantidad de finanzas, de dinero que le daba, unas cantidades. Pero en sí esta parábola no se trata de que uno tiene una cantidad más
que el otro, sino lo que hace con lo que ha sido entregado. Y quiero que nosotros primero miramos hacia esto, porque interpretando las Escrituras de este lado de la resurrección de Jesús, ¿no? Y sabiendo que nos ha dejado, estableció la iglesia y nos entregó la palabra, nos entregó su espíritu, por fe en Él nos ha dado su voluntad, las buenas obras en que andar, nos ha dejado bastantes cosas. Ahora, ¿qué estamos haciendo con ellos? Físicamente no está, pero su presencia realmente está por el Espíritu Santo. Y se ha dado en Romanos 13. Leímos un poco de esto. Romanos 12:3. Porque conocemos 1 y 2 hermanos que nos presentamos como sacrificios vivos, no conformando al mundo, sino caminando en la voluntad de Dios, comprobándole. Dice en versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Pero primero dice, a cada uno, a cada cual, cada persona, lo está dejando muy inclusivo a todos que creen en Jesús, a todos que le sigan, a todos que se llaman cristianos, ¿no? Que no tenga, dice, más alto concepto de sí que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Habla ahí, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Y ahí describe cómo utilizar ciertos dones y cosas que Dios nos ha dado, pero lo que vemos ahí, luego lo que Pablo también escribe en otras partes, acerca de que a cada uno les ha sido dado, dice, como ha sido repartido a cada uno, una medida de fe, un don para servir en la familia de Dios. Luego le dije a mi esposa, bueno, los anuncios coordinan muy bien con esta parábola, ¿no? Porque hay mucha oportunidad de servir y ya vamos a hablar de esto, ¿no? Pero la cosa es esto. Dios sí nos ha dado una forma en cómo glorificarle, en cómo servirle a Él y al cuerpo de Cristo. No es necesario que todos tengan el mismo trabajo. ¿Cómo sería? ¿No? Cuando llegan, si hay una fila de toda la iglesia, conforme a que van llegando, nomás hacemos fila para que todos seamos ujieres. No todos tenemos la misma función, ¿no? Así todos ahí, aunque no quepamos todos ahí en el audio, ¿no? No es toda la misma, pero todas las funciones coordinan para servir unos a otros y edificar la iglesia, como miramos en Efesios 4. Imagina, como en muchas iglesias, todos quieren pasar enfrente, ¿no? Aquí estamos todos en el templete, ¿no? Podemos exagerar las cosas, ¿no? Pero ahí dice, somos un cuerpo, tenemos muchas funciones, diferentes talentos, diferentes cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Diferentes formas en que trabajamos para edificar unos a otros. Y como lo dice aquí en versículo 15, si a uno dio 5, otro 2, otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y no era cuestión de habilidad, sino capacidad. Quiero que notamos esto, porque en sí no era cuestión de que, pues, tiene ventaja porque tenía 5. En sí no era, o tenía desventaja porque tenía 1.
Vamos a esto por los resultados de ellos y cómo ellos presentaban al Señor, que no se trataba de eso, sino es capacidad, no habilidad. Muchos dicen, es que tengo muchas habilidades, ¿no? Y a veces eso es un estorbo, como dice Pablo en Romanos 12:3, de que no debemos de pensar más alto de nosotros mismos. Y a veces muchas habilidades cede al orgullo, ¿no? Pero tenemos que recordar de dónde vienen todas las cosas. Todo lo que tenían estos siervos era de su Señor. Un error es cuando yo pienso que lo que yo tengo es por yo mismo, que no viene de Dios. Entonces, cuando pienso esto, lo uso para glorificar a uno mismo. Pero cuando recuerdo que todo viene de Dios, todo entonces es para glorificar a Él. Todo es para glorificar a Él y servirle a Él. Ahora esta palabra, regresando un poquito, y perdón, dice, llamó a sus siervos, a los que le pertenecen a Él. Eso es muy importante, son sus siervos. Eso es una palabra, es un esclavo de en aquellos días. Pero los que pertenecen a Dios. Y pues que nos podemos empezar a autoevaluarnos, ¿pertenezco a Dios? Pues si hemos sido comprados por un precio que fue la sangre de Jesús derramado, perdonado y comprado por Él y dado vida nueva en Él, en el poder de su resurrección, pues pertenecemos a Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20 habla de esto, que no somos de nosotros mismos. Si no somos de Dios, entonces glorificamos a Dios en el cuerpo del Espíritu, que son de Él. Y la otra cosa es sí, vale a veces una pregunta, una oración, en un tiempo sentado en Dios, ok, entendemos lo básico de lo que Dios nos ha dado. Hasta que empezamos a aplicar lo básico, es difícil entender lo más específico de lo que Dios nos ha dado en cuestión de dones y talentos para edificar la iglesia. Y hay veces, ¿no? Estamos ahí sentados esperando que Dios nos indique qué, pero nos ha dado lo básico, lo general para que caminemos en ello. ¿Okay? ¿Qué nos ha dado? Pues tenemos la palabra, ok, pasando tiempo en la palabra. Nos ha dado acceso a Él, ok, orando y comunicando con Dios. Y cuando tú y yo somos fieles a hacer lo básico, Él es muy fiel a especificarnos las instrucciones. Me encanta este orden en el libro de Hechos. Cuando lo ven, ahí está Pablo, Bernabé y otros sirviendo el Señor en Antioquía. Estaban sirviendo, nada más capacitando, haciendo lo que tenían que hacer en Antioquía. Luego pasa y llega Dios por el Espíritu y dice, apártame estos. Tengo una misión por ellos. Empieza a enviar Pablo a viajes misioneros. Y Bernabé y así comienza y continúa más bien el libro de Hechos. Y aquí cuando le habla de lo que le ha dado, ¿no? Dice aquí en versículo 16. Dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó 5 talentos, otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Tenemos esos primeros 2 que recibieron 5 y 2 talentos y usaron.
¿Qué pasó cuando usaron los talentos? Cuando se involucraron en las cosas que su Señor les había entregado. ¿Qué? Multiplicaron. Dio fruto, dio rendimiento, vieron crecimiento, vieron avance. Pero dice aquí en 18, pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Los primeros dos de 5 y 2 talentos vieron un cierto éxito, ¿no? Es por sus cosas, ¿no? Pues eran de ellos lo que tenían, ¿no? El Señor les dio. Ellos simplemente usaron, en un sentido obedecieron las instrucciones de su Señor. Porque las instrucciones que se da de entender, pues conforme a los costumbres de aquellos tiempos, se entrega cierto dinero a estos administradores que pertenecen al Señor para que ellos lo usen y dan reporte de cómo, de las ganancias, ¿no? De cómo avance, de cómo crece esta inversión. Los primeros dos, al recibirlo, hicieron el trabajo. Y se fue, negoció con ellos y ganó. El otro igual. Pero este tercer siervo lo toma ¿y qué hace? ¿No? Se hace el huesito de perrito, ¿no? Se hace su hoyito, le mete ahí, ¿no? Y hace una mapa con X, ¿no? Búsqueda de tesoro. Es interesante esta idea, porque estamos aquí todos en la tierra, ¿no? ¿Va? Una pregunta retórica ahí, ¿no? Si no estás en la tierra, pues háblame después, ¿no? Pero estamos aquí todos en la tierra, pero no somos de la tierra, no somos de este mundo. Pero estamos aquí y tenemos obra que hacer aquí, vivamos aquí día tras día, pero en la luz de la eternidad, en la luz de, como dice en 2 Corintios 5, creo que versículos 9 y 10, que vamos a presentar y rendir cuentas delante del Señor. Todos tenemos que padecer este tribunal como cristianos para recibir conforme a lo que hemos hecho. ¿Está ahí? Ándale. Mientras estamos en el cuerpo, sea bueno y malo, ¿no? Eso no es necesariamente de juicio, pero la cosa es, todos van a presentar a Cristo. Todos nosotros que creemos en Jesús por premio, todos los demás por juicio. Y la verdad va a ser evidente el fruto en ese día. Lo que me asombra de esto cuando leímos es que ninguno va a poder estar frente a Dios en el día de juicio y decir, esto no es justo. No, van a quedar asombrados de su gloria con la realización de que Él es real y verdad. Y simplemente, si no están en Jesús, van a recibir la acusación de sus pecados. Y como se han negado la verdad. Y los primeros dos trabajaron con esta idea de que pueden presentarse bien delante de Dios. Yo me tengo que hacer esta pregunta. ¿Estoy viviendo para presentarme bien a Dios? Como dice en Romanos 12, ¿no? Que nos presentamos como sacrificios vivos, usando lo que nos ha repartido a cada uno. Si lees Romanos 12, me encanta este capítulo, ¿va? Casi cuál capítulo de Romanos no me encanta, pero dice, si es ayudar, ¿no?
si es administrar, habla de muchas diferentes cosas y formas de servir al Señor. Pero siempre servir al Señor. Pero ¿qué hizo el tercer siervo? ¿Qué hizo? Lo invirtió ¿en dónde? La tierra. Y muchas personas que a lo mejor conozcan pues es que ya debo de dar mi vida al Señor, pero se inviertan su vida y inviertan las cosas más bien en la tierra. La pongan ahí. Y da mucha tristeza cuando lo consideramos, cuando una persona dice, híjole, todo lo que hay en el Señor, todo lo que Dios te ha dado, y lo ignoras, simplemente las quieres esconder en la tierra, y ocuparse en las cosas terrenales, y ignorar el deber que nosotros tenemos hacia nuestro Señor. Eso es realmente lo que sucede, porque la única forma es simplemente ignorar. Vamos a ver, él llega hasta acusar al Señor, ¿no? Bueno, dije que ninguno va a decir que esto no es justo, pero a lo mejor unos van a tratar de defender su caso, pero no van a tener caso, no van a tener realmente sustancia en su defensa. Dice aquí, hablando de lo que sigue, dice en 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y estaba leyendo un estudio de Pastor Chuck Smith y dije, esta parábola no es para decir, pues cuánto tiempo fue el Señor, es para indicarnos que el Señor va a volver. Pablo decía, hoy estamos más cercas a nuestra reunión con el Señor que ayer, ¿no? Con cada día que Dios nos da en su gracia, estamos más aproximados a reunirnos con Él. Y tenemos que nosotros entender, el Señor volvió. ¿Por qué? Dijo que lo iba a hacer. Si nosotros creemos que Dios cumple su palabra, Dios prometió volver por nosotros. Prometió venir por los suyos. ¿Lo creemos? Si sabemos que debemos decir que sí, pero ¿cómo lo vivamos? Utilizando y caminando en las cosas que Dios nos dio, o escondiéndolos en la tierra, en lo terrenal. Y sí, va a llegar, porque Dios cumple su palabra, en que el momento en que vamos a rendir cuentas con Él. ¿Y cómo miras ese día? ¿Cómo consideras? ¿No? Si hoy tenías que rendir cuentas con el Señor de tu vida hasta ahorita, sería de, vergüenza, o sería algo, okay, el Señor está aquí, ¿no? Llega a la mente ahorita esta idea de cuando los papás vienen a casa, ¿no? Cuando un niño no tiene nada que esconder, pues no, llegan los papás, ya están aquí, ¿no? Y ya vienen hasta la puerta, nos están esperando, ¿no? Pero cuando escucha que van los papás y no has hecho nada de las cosas que tenías que hacer o cumplir, ¿no? El pollo congelado todavía, ¿no? Los trastes sin lavarse, ¿no? Y que dice, es que iba a hacerlo y no es tanta emoción, porque tú sabes que, ¿no? Apenas, ¿va?
Luego viene el prueba de fuego, ¿no? Espiritualmente, y muchas cosas se van a quemar si no lo decimos en el Señor. El amor entra al cielo, pero muy apenas. O si has ignorado lo que Dios ha entregado, un juicio, como veremos ahorita con este muchacho. Dice que en versículo 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Y Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y ganó otros 5 talentos sobre ellos. Presentaron, dice, y su Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entrar el gozo de tu Señor. Llegando, 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Miramos que en ese día, no es cuestión de que, pues es que me dio, no hay presumir, no hay jactancia de parte de los siervos. Porque los dos, uno trajo 5, ¿no? Uno trajo 2, otro trajo 150% más que el otro, ¿no? El más del doble del otro. Y recibieron el mismo, tenían la misma recepción del Señor. Escucharon lo que anhelamos nosotros escuchar. Bien, buen siervo y fiel, pásate, entra el gozo. Es una reunión de gozo y de gloria. Y la verdad, es fácil en esta vida perder la vista de esto, distraernos con las cosas terrenales, cavar nuestros hoyitos, de ocuparnos en nuestras cosas y echar ahí las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cuál fue el enfoque de los primeros 2? Las cosas que su Señor puso en sus manos. El otro fue buscar la forma de librar sus manos de las cosas que el Señor presentó a ellos. Y tenemos que ver en nuestros corazones y nuestras vidas que si estamos, en vez de, pues ok, aquí por un tiempo, luego vuelvo a ellos, ¿no? El tesorito de las piratas, ¿no? Lo voy a esconder y luego ¿no? Y muchos dicen, pues es que luego andaré por el Señor, luego lo haría, ¿no? Los otros no lo hicieron así, dijeron, voy a ocuparme en esto. Y se lo trabajaron. Escucharon. Ha sido fiel sobre poco. Y así siempre, como le dije, comenzamos con lo básico con el Señor. No sé dónde comenzar. Lee su Biblia. Comienza ahí. Siendo fiel en tomar tiempo con el Señor. Orando. Más allá de dar gracias por la comida, ¿no? Okay. Orando. No sé cómo orar, pues con tiempo, orando es como desarrollamos la oración, ¿no? Tomando el tiempo en ello y veremos, siendo fiel en lo poco, en lo sencillo, cómo crece, cómo aumenta, cómo va. Y eso es hermoso porque Dios de mucha gracia, porque pertenecemos a Él, no nos tenía que dar nada, pero lo ha hecho, nos ha dado una abundancia de su gracia. La Biblia dice a cada uno, a cada cual, a cada uno en varias partes que nos ha dado esos dones, esas cosas, nos ha dado su gracia. Si no nos da ninguna otra cosa, todavía tenemos un deber hacia Él, porque nos ha dado la vida eterna en Jesús. Pero en esta vida, cuando nos ocupamos en la vida, vemos que esta vida crece, aumenta. Como les he dicho, el versículo de Efesios 3:20, de que Él hace las cosas mucho más abundantemente, ¿no? Le vino a dar, en Juan 10 dijo que
Y como el buen pastor vino a dar vida y vida en muy apenas. ¿Vida en cómo? Abundancia. Ok. Pero no simplemente vida eterna, porque luego habla de tribulaciones, pero dice, yo he vencido el mundo. Es vida espiritual en abundancia, que en medio de tribulación hay gozo y paz y una expectación en lo celestial, en lo eterno. Y esos primeros dos, no era cuestión de que, pues, es que yo traje 5, yo traje 2, traje más que tú. Fueron fiel, aún en lo poco. Y dice, hasta que los encarga, sobre mucho te pondré, ¿no? Empieza a darles más responsabilidad. Pero entra, dice, el gozo de tu Señor. Entra el gozo, pásale. Fueron recibidos, ¿no? Por esta gracia y tenían este gozo. Dice aquí en versículo 24, pero llegando también él que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. La pobre víctima de la situación, ¿no? ¿Qué es? Aquí tienes lo que es tuyo, dice. Olvidando, dice, mira, es tu talento. Olvidando que Él es siervo de su Señor. También es suyo. Como digo, nosotros no merecemos ser ni siervos del Señor, porque éramos esclavos al pecado fuera de Jesús. Y si ignoramos esto, pues ahí estaremos todavía. Pero el amor sí está hablando cierta verdad, porque aquí es tuyo, porque Él en sí no estaba actuando como que Él pertenecía a su Señor, como que Él pertenecía al que le había entregado las cosas. Es interesante porque Él empieza a hacer una cosa que muy humano. Lo vemos desde el jardín, desde la huerta de Edén, ¿no? Adán, ¿qué pasó? La mujer que tú me diste. ¿Qué pasó? El serpiente que tú hiciste. ¿Qué estaba haciendo? Estaban uno haciendo excusas y echando la culpa hacia Dios. Y a lo mejor sí, ya me estoy corrigiendo desde hace rato. Nadie va a tener una defensa válida delante de Dios. Pero hay muchas personas que hoy en día en su razonamiento están más bien poniendo excusas porque no podían servir a Dios. Y muchas de esas excusas tienen que ver con Dios mismo. No, es que si Dios es así, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? No para entrar todo la apologética ahorita, pero sin considerar el mundo caído en que estamos, ¿no? A qué nivel quiere que Dios interviene, ¿no? Pero en sí muchos pongan las excusas y sus excusas en muchos entonces son en contra de Dios. Dice, es que te conozco. ¿A poco? ¿Que eres así? Pues si es así, ¿cómo crees que no tienes deber, no tienes responsabilidad de responder, de actuar? Si Dios es Dios, todos nosotros tenemos un deber de responder al mensaje que Él nos ha entregado. Este mensaje que nos ha entregado es uno de amor. Ya, como dije, estamos interpretando las Escrituras de este lado, de que Jesús tomó nuestros pecados. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
y nos da vida y vida eterna y resucitó y aseguró nuestro acceso hacia el Padre. Y además de librarnos del penal de nuestros propios pecados, nos quiere dirigir en vida eterna para que sea una vida abundante y darnos promesa de llegar al cielo. Eso no solamente llegar al cielo, sino darnos premio cuando llegamos. ¿What? ¿Cómo? Pero aquí yo me he hallado actuando como este siervo. No, pues ignorando las cosas que Dios ha dado, invirtiéndoles más bien en cosas terrenales y luego poniendo excusa. No, pues tú. No, así son los argumentos, ¿no? Uno confesando el pecado de otra persona, ¿no? Decía un dicho, yo no estoy discutiendo, estoy explicando cómo soy correcto, ¿no? Pero aquí él en sí él está acusando a Dios, poniendo la excusa. No vimos ningún intento de parte de él. Los otros lo tomaron, ¿ok? Y usaron lo que Dios dio, lo que su Señor les había entregado, y se rindió. El otro dijo, no. Por eso hace una gran distinción, ¿no? No es que lo intentó usar y no salió bien. No es que él lo tomó y dijo, es que no entiendo, no vemos ningún intento de su parte de cumplir y obedecer su Señor. Vimos que tomó, lo echó en la tierra. Acabó, ni para verlo, no lo quiero ver. Por eso le responde muy duro, dice en versículo 26. Dice, respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que pues es ciego donde no siembra y recoge donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Él responde, bueno, si es así como tú dices, ¿por qué no hiciste nada? Porque si dices que yo recojo donde no es mío para... Bueno, si es así soy de duro, entonces, ¿por qué no preparaste de perdida dar intereses? Tratar de usarlo, guardar bien lo que ha sido entregado. Cuando nosotros somos fieles con las cosas que Dios nos ha dado, Él multiplica. No tenemos que preocupar de que haya crecimiento. Él da fruto, ya pues usando la Biblia para comentar a sí mismo. Él da fruto a su tiempo. Ok, Dios, voy a usar lo que me ha dado. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, no son muchos sabios ni fuertes que Dios use las otras cosas, los que son disponibles para Él. Lo débil para confundir lo fuerte, lo sencillo para confundir el sabio del mundo, ¿no? Lo básico para que Dios reciba la gloria. No te preocupes, dices, es que no tengo mucho, pero tienes algo. Si tienes fe en Jesús, tienes algo. Y cuando caminamos en ello, ¿no? Dios usa su misma razón en su contra, ¿no? Si tú dices así, deberías de haber de perdida puesto dejado una inversión y sacado con interés, ¿no? Pero en sí no lo quiso, lo tiró en la tierra. Dice 27, dice, por tanto, no.
28, quitad pues el talento, dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, al que no tiene aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil echarle en tinieblas de afuera, así será el lloro y crujir de dientes. Es muy pesado como responde, pero no es injusto. Y esto es donde, porque en vez de tratar de agradar a su Señor, literalmente lo acusó y le puso la excusa. El Señor dice, así no va a ser. Quita las cosas y se acaba con él. Yo quiero presentar bien ante el Señor. Yo quiero llegar a ese día y que sea de gozo, de no temer, saber que porque vamos a tener fallas, pero también tenemos la confianza del perdón que hay en la sangre de Jesús. Es razón porque mañana reuniremos y miraremos a la cruz. Sabemos que el gran gozo de que todos esos fallos están ahí, clavados en la cruz. Lo dice en Colosenses 2, este acto que nos era contrario, todo nuestro pecado fue quitado, fue clavado en la cruz, ¿no? Y nosotros tenemos este gozo por la fe en Jesús. Tenemos su obra. Y al caminar en ello entendemos que, wow, Dios me dio vida, me dio cómo caminar en esta vida eterna que nos ha entregado. Y algunos dicen, es injusto que quitó de él y dio al otro. Pues a los que no han caminado en el Señor, a los que han rechazado el mensaje del Señor. Porque podemos ser uno de dos. Porque los que han rechazado al Señor llegando al final, lo que reciben sería juicio. A los que han caminado en el Señor, en lo que Él da, en este vida abundante que nos da, que recibiremos eternidad, gloria, un lugar en su presencia, el cielo que nos espera, la nueva creación, nuevo cielo, todo lo que Él prometa. Es como tenemos y recibimos más. Los que no han tenido, no van a recibir nada. Hay un dicho interesante que dijeron cuando uno cree en Cristo y camina en Él, esta vida es lo más cerca al infierno que llegaremos, porque de aquí sigue la gloria. Pero cuando uno no cree en Cristo, esta vida es lo más cerca al cielo que van a llegar, porque lo que sigue es el juicio. Pero ahora sabemos que Él nos ha dado, que se ha entregado. Terminamos con la misma pregunta que hemos hecho de qué estamos haciendo, cómo estamos respondiendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Le digo, hay algo sencillo, de pérdida básica de la fe, de la vida eterna, del perdón de pecados, de su Espíritu Santo en nosotros, en que podemos nosotros responder. Y comenzando ahí dejamos que Él desarrolla lo demás, ¿no? Entonces vamos a orar, ¿no? Y sí. Padre, gracias por tu fidelidad, porque eso no depende de nosotros, es de ti. Pido, Señor, que nos ayudas a ver la forma de responder y servirte, Señor, de amarte con todo lo que somos y darte las gracias por la vida que nos des en Jesús. Gracias que nos diste todo, mi Dios, estos dones y talentos espirituales y eternos, y instrúyenos en cómo aplicarlos en nuestras vidas hoy. Ahora, Señor, y no ignorar, no rechazar. Gracias por la obra de la cruz, mi Dios, y ayúdanos a tener de nuevo en estos días de proclamar la verdad tuya, mi Dios. Y
entrego ese tiempo nuevamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.